Buenos días, estimados estudiantes de primero de secundaria. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de Grecia 3, las guerras médicas. En esta clase solo nos vamos a enfocar en las guerras médicas. El nombre es muy curioso. Vamos a descubrir por qué este nombre es un poco extraño. Las guerras médicas. Muchos pensarán que tiene que ver con la medicina, guerras donde se utilizaron medicamentos o guerra donde lucharon médicos. No, las guerras médicas no tienen nada que ver con esto. Simplemente el nombre médicas viene de medos. Los medos es el antiguo pueblo que formó al imperio persa. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, las guerras médicas es el enfrentamiento de los persas contra los griegos. Solo que los persas le llamaban los medos. Por eso la palabra médicas. Médica viene de medos. Se da en el siglo V a.C. Causa de las guerras médicas. ¿A qué se deben las guerras médicas? Primero, hay que tener en cuenta que las guerras médicas es el enfrentamiento de griegos contra persas. Los griegos contra el imperio persa. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas que generan las guerras médicas? Una de ellas, por ejemplo, es que los persas ambicionaban expandirse, ¿ya? No se conformaban con los territorios que ya habían invadido, sino que querían expandirse y llegar a territorios circundantes a Grecia. Otra causa, no solo lo movía tener territorios a los persas los movía algo más, muy aparte de los territorios, los movía la parte comercial. Lo que buscaban los persas era tener el control del mar Mediterráneo, de toda la zona circundante del Mediterráneo. No olvidemos que el país o el pueblo que posea o controle el mar Mediterráneo va a controlar las rutas comerciales. El mar Mediterráneo es la mejor ruta comercial que une 3 continentes. Es por eso que los persas ambicionaban quitarle el comercio de la ruta mediterránea a los griegos. Pero ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es la gota que derrama el vaso para que se den las guerras médicas? Resulta que habían griegos que estaban viviendo en el Asia Menor, ¿ya? Estos griegos que vivían en el Asia Menor se le van a llamar colonos. Resulta que estos colonos van a incendiar la ciudad de Sardes, ¿ya? Y Sardes es un territorio que le pertenece al imperio persa. Producto de este atrevimiento de los colonos griegos al incendiar Sardes, el emperador Darío I, que es el rey persa, ¿qué es lo que hace? Ataca a la ciudad responsable de haber incendiado Sardes, o sea, ataca a Mileto, ¿ya? Ataca a Mileto. Es como se dice una acción-reacción. Pero muy aparte del detonante, habían causas muy fuertes que ya hacía prever que todo iba a acabar en una guerra. Quemar Sardes por parte de los colonos griegos es simplemente una especie de provocación, pero las causas reales es el expansionismo y controlar la ruta del Mediterráneo por parte de los persas. Ese es el motivo real. Primera guerra médica. No olvidemos, las guerras médicas tienen un proceso, ¿ya? Son tres momentos en los que se desarrollan las guerras médicas. Primera guerra médica, en el 490 a.C. ¿Qué ocurría? A ver, vamos a ver un poco. ¿Cómo se encontraba Atenas en la primera guerra médica?
Resulta que había problemas internos a nivel de gobierno en Atenas. Eh, Clístenes expulsa a los Pisistrátidas. ¿Quiénes son ellos? Son un grupo de nobles gobernantes que tenían el control de Atenas. ¿Ya? Producto de la expulsión de estos Pisistrátidas, Clístenes toma el poder y se establece la democracia en Atenas. Antes de la democracia, que había una especie de monarquía. Luego de la expulsión de los Pisistrátidas, que era el grupo que gobernaba Atenas, comienza a haber cambios en Atenas. Por ejemplo, a nivel económico, le fue muy bien a Atenas. Tenía mucha actividad comercial. No olvidemos que Atenas se ubica en la península del Ática, ¿ya? Y esta limita con el mar Mediterráneo. Grecia en sí, el país de Grecia, está en pleno mar Mediterráneo. Está en una zona privilegiada para el comercio. Es así que los atenienses, la polis de Atenas, aprovechan la cercanía con el mar Mediterráneo para comerciar. Van a crear puertos para hacer las transacciones, para llevar de un continente o de un país a otro la mercancía. De eso vivían los atenienses, del comercio. Ahora nos vamos a la parte persa, al lado persa. Para este entonces, el rey Darío I, ya se estaba preparando para una campaña militar a la Helade. La Helade vendría a ser Grecia. Se estaba preparando para invadir Grecia. Ya tenía a Grecia en mente, simplemente estaba esperando el momento ideal para atacar a Grecia. No nos olvidemos que Grecia no es un solo pueblo. Grecia es un conjunto de polis o ciudades-estados. Por lo tanto, acabar con Grecia no es tan fácil. Son un conjunto de ciudades-estados que tienen mayor o menor desarrollo militar, así que no iba a ser fácil. Pero el imperio persa era un gran ejército de miles, cientos de miles de soldados. ¿Qué es lo que hizo Darío I antes de iniciar la guerra? Primero, Darío I va a enviar emisarios. ¿Quiénes son los emisarios? Los representantes del emperador Darío. ¿Para qué? Para evitar una guerra. Para que Grecia se rinda de forma pacífica y se evite una guerra. Pero ¿qué pasó con Atenas y con Eretria? Resulta que estas ciudades no querían saber nada del emperador Darío. No querían saber nada. Se resistieron a escuchar a los persas. Entonces, debido a esto, Darío I simplemente va a ejecutar lo que tenía en mente. En este contexto, como la seguridad nacional de Atenas fue amenazada, Atenas tuvo que recurrir a un enemigo. Había rivalidad entre Atenas y Esparta, entre las polis griegas, pero Atenas se vio forzada a pedir ayuda a los espartanos. ¿Qué pasa? Los espartanos deciden no apoyar. ¿Ya? Deciden no apoyar. En una primera instancia. Deciden no involucrarse en este conflicto. Pero no olvidemos que el conflicto abarcaba no solo Atenas, sino abarcaba todas las polis. Y era un peligro a nivel nacional para toda Grecia. Entonces, ¿qué ocurre? Milcíades, ¿ya? Va a juntar aproximadamente 10.000 hoplitas y se va a dirigir a lo que vendría a ser Maratón, a la zona llamada Maratón, ¿ya? Le va a hacer frente a los persas. Y a este ejército que creó Milcíades se le van a unir los platenses. Se produce la batalla de Maratón, que ya no se podía contener. Tenía que haber este enfrentamiento.
¿Cuál va a ser la estrategia de Milcíades para hacerle frente a los persas? No olvidemos que la batalla de Maratón se desarrolla muy cerca al océano, muy cerca al mar. Habían aproximadamente, ¿ya?, una distancia de 1420 metros que separaban al ejército ateniense frente al ejército de los persas. Producto de este enfrentamiento en lo que vendría a ser Maratón, 6.400 persas fallecen, ¿ya?, y 192 soldados por la parte de Atenas. O sea, las bajas en Atenas fueron ínfimas, 192 a 6.400 por parte de los persas. Esta fue una victoria para los atenienses en la batalla de Maratón. Fue la primera gran estocada de los griegos contra los medos o contra los persas. Así que Atenas jugó un papel muy importante al enfrentarse y derrotar a Darío en Maratón. Luego se produce la Segunda Guerra Médica, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ya no estaba Darío I. Darío I fallece en la Primera Guerra Médica. Lo va a reemplazar su hijo Jerjes I. Pero para los persas el panorama no era tan bueno porque en la Primera Guerra Médica lo perdieron. Pero todavía tenían la esperanza del hijo de Darío I, Jerjes, de hacerle frente y derrotar a los griegos, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces? Jerjes I toma el mando. Inmediatamente Jerjes I, que ya había sido preparado desde pequeño para enfrentarse a esta amenaza, va a realizar una gigantesca campaña. Va a reunir a todos los soldados que poseía. Desde diversos puntos del imperio persa, reúne un gran ejército. Lo que tenía en mente Jerjes I no solo era atacar a Grecia, era vengarse, ¿ya? Era destruir Grecia, era la revancha. Es por eso que manda construir un puente para poder acceder al otro punto, para poder llegar a Grecia. Vemos la ruta que va a tomar Jerjes I en el mapa. Vemos la ruta. Esta parte de aquí. Desde este punto parte Jerjes I. Atraviesa el Esponto, por eso necesitaba un puente de madera de Persia, ¿ya?, salir, pasar el Esponto, que es como una especie de estrecho, ¿ya?, un camino, pasar con el puente y luego llegar a Tracia. De Tracia cruzar Macedonia, el monte Olimpo, y luego llegar a Grecia. Esa era la ruta que debía tomar Jerjes I. Pero el primer punto clave fue el peñasco, la zona de las Termópilas. Se produce la batalla de las Termópilas. Las Termópilas es un camino que se encuentra cerca de un precipicio, ¿ya? O sea, colinda con el mar, muy cerca al mar. En este paso de las Termópilas era la entrada a Grecia. Por lo tanto, era un peligro descuidar o no proteger las Termópilas. Era una zona, era la puerta a Grecia. Tú debías bloquear las Termópilas para que los persas no ingresen a Grecia. ¿Qué hacen los persas? Por otro lado, van por mar y van por tierra. Van a bordear todos los Balcanes para poder ingresar por las Termópilas. Los griegos ya sabían lo que iban a hacer los persas. Es por eso que buscaron hacer tiempo en las Termópilas, ¿ya? ¿Qué pasó entonces? Luego de tener la ruta, ya el lugar donde voy a ingresar para invadir Grecia, ¿qué ocurre? Van a pedir apoyo de diversas polis en Grecia,
¿ya? Van a pedir también agua y van a pedir tierras. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de los persas. Los persas van a exigir a las polis griegas que se rindan, que no luchen, que le den agua, ya agua dulce, y que le den tierras. Si es que los griegos, ya sea los espartanos, ya sea atenienses, ya sea los de Argos, los de Tebas, los de Corinto, etc., si es que todos ellos se rinden y le dan agua, dejan que extraigan el agua que hay en Grecia gratuitamente y les dan tierras a los persas van a perdonar la vida de los griegos. O sea, Jerjes I le ha perdonado la vida a los griegos que se sometan. Pero eso era casi imposible, los griegos no iban a aceptar, pues. Y es por eso que los griegos no aceptan. Sobre todo Esparta, Atenas y Corinto no aceptan. No aceptan venderse o no aceptan ceder frente al imperio persa. No aceptan. ¿Quiénes se unieron entonces a Jerjes? ¿Qué polis sí aceptaron la propuesta del emperador Jerjes I? Los que sí aceptaron fueron los de Tesalia, los aqueos, los de Argos. Ellos aceptaron. ¿Por qué? Porque los de Argos, ¿ya? Y los aqueos le tenían rivalidad a Esparta. Es por eso que deciden aliarse con Jerjes, ¿ya? Mientras que, por otro lado, las demás polis apoyaban a Esparta y a Atenas y a Corinto. Si ellos aliaban a los persas, posiblemente sean engañados. Y los griegos igual, de todas maneras, serían invadidos y despojados de sus tierras. Así que no había ninguna seguridad. Es por eso que un grupo de griegos, un grupo de ciudades-estados, deciden armar un plan. ¿Cuál es el plan? Bloquear la entrada a Grecia, quedándose en el paso de las Termópilas. ¿Ya? El paso de las Termópilas. En este lugar donde era la puerta para Grecia. El objetivo era luchar contra el imperio persa, pero prácticamente iba a ser una masacre, porque los soldados superaban, ¿ya? De 1 a 3. Era casi el triple de soldados que estaban yendo a las Termópilas por parte de los persas. Los griegos eran una pequeña cantidad, unos miles, mientras que los persas los triplicaban. La derrota era inminente. Entonces nos preguntamos, si los griegos que fueron a las Termópilas sabían que iban a perder, ¿para qué fueron? ¿Para qué arriesgaron sus vidas si sabían que era imposible contener el avance persa en las Termópilas? La idea era hacer hora, ganar tiempo, para que de diversos puntos de toda Grecia se reúnan las polis, envíen a sus soldados, formen un gran ejército y se enfrenten directamente a los persas, con todo su ejército. Miren, podemos ver en la imagen cuántos griegos participaron. Un promedio de más de 3.000 griegos. De esos 3.000 griegos, 300 eran espartanos, los famosos 300 espartanos. ¿Ya? Leónidas, que era rey de Esparta, fue el jefe que contuvo el avance de los persas. Sabía que iba a morir, sabía que se iba a inmolar, pero trató de ganar tiempo. A pesar de luchar valientemente, los griegos en las Termópilas fueron asesinados, fueron derrotados. Los griegos van a resistir, pero van a ser superados. Leónidas, rey de los espartanos, le hizo frente, pudo soportar varios días luchando contra los persas, pero el desgaste, la superioridad frente al ejército persa le jugó en contra.
Luego de esto, luego de la muerte, de la masacre de los griegos en las Termópilas, se produce la batalla de Salamina. Jerjes ya había derrotado a los griegos en las Termópilas. Jerjes se sentía, como se dice, motivado, porque había tenido una gran victoria en las Termópilas. Había matado al rey de Esparta y seguía con este plan de invadir ahora Atenas. ¿Ya? Ese era el objetivo de Jerjes, invadir Atenas. Pero Atenas todavía tenía un gran ejército, a pesar que había participado en maratón y había ganado, tenía un gran ejército, a pesar que tuvo algunas bajas. ¿Qué van a hacer los griegos como estrategia para hacerle frente a los persas? Los griegos se van a esconder en una isla de Salamina, ¿ya? Y comienzan a debatir qué plan debemos tomar para hacerle frente a los persas. Entonces, en este contexto, los atenienses se van de Atenas, ¿ya? Dejan la ciudad de Atenas. Jerjes, cuando llega a Atenas, porque ya había entrado a Grecia, ya había acabado con los griegos en Termópilas, cuando llega a Atenas, Jerjes con todo su ejército, ve que está vacía, ¿ya? Y simplemente lo destruye, lo quema. ¿Qué ocurre entonces? Jerjes ataca a los griegos, ¿ya? Jerjes no quería esperar, no quería, como se dice, planificar, crear una estrategia de guerra. No, quería acabar lo más rápido posible. Es por eso que decía atacar a los griegos. ¿Qué es lo que trata de hacer Jerjes? Trata de bloquear, de rodear la zona de Salamina. El objetivo de Jerjes era envolver todo Salamina y atacar con todo su ejército a los griegos. Ese era el objetivo, atacar con todo el poder que tenía. En este caso, Jerjes tenía un gran ejército de soldados persas. Todo hacía prever que iba a ganar Jerjes por la cantidad de soldados que manejaba. ¿Ya? Todo estaba, como se dice, a favor de los persas. ¿Qué ocurre? Como Salamina es una isla, ¿ya? Como observamos en el mapa, y todo lo que vemos de plomo es la ruta que tomaron los persas para ir a la isla de Salamina y atacar a los griegos. ¿Ya? Se produce un enfrentamiento marítimo, un combate. Pero no olvidemos que la armada, la flota armada de los griegos era superior. ¿Ya? Tenía mejor recubrimiento los barcos griegos que los persas. Y los atenienses resaltaban en lo que es barcos de guerra. Después de un intenso enfrentamiento en el mar entre los persas y los griegos salen victoriosos. Vencen en el mar, en Salamina, a los persas. Jerjes, al ver que estaba perdiendo, ¿qué hace? Se va. ¿Ya? Se escapa. Y deja a uno de sus generales para que siga luchando, pero en tierra, ya no en mar. Luego de la victoria griega, se produce la batalla de Platea. En este caso, Mardonio, que es el general de Jerjes, ¿ya? Decide acampar en Platea. ¿Qué ocurre entonces con Esparta, con Atenas y los demás aliados griegos? Deciden hacerle frente, deciden enfrentarse directamente a Mardonio, ¿ya? En Platea. A pesar que los persas tenían una gran caballería, o sea, muchos soldados con lanzas y caballos, ¿ya? No tenían orden estos soldados persas. Sus tropas estaban desordenadas, no estaban alineadas. Por lo tanto, los griegos van a aprovechar este desorden de las tropas persas.
Pero no olvidemos que los griegos también tenían ciertas limitaciones en sus tropas. A pesar de esto, los griegos se enfrentan a los persas. Esparta y Tegea le van a hacer frente a los persas, frente al ataque persa. En esta batalla de Platea fallece el general persa, Mardonio, ¿ya? Y por lo tanto, al morir el general, el ejército persa es más fácil de derrotarlo. ¿Qué hacen los griegos? Avanzan y atacan a los soldados persas. Luego de la derrota en Platea de los persas, se produce la batalla de Micala. La batalla de Micala se da en el mar. La flota griega hunde uno de los grandes barcos de guerra persa. El resultado de la batalla de Micala es la derrota total del imperio persa. Tuvo que rendirse, no le quedaba de otra. ¿Cuáles son las consecuencias de las guerras médicas? Grecia, al derrotar al gran imperio persa, reconocido en Europa, en Asia y en África, ¿ya? Grecia se levanta como potencia militar en todos los continentes, ¿ya? Pero Atenas, que fue la que más se involucró, fue la que envió sus barcos, ¿ya? Fue la que más batallas ganó. Atenas se hizo como la polis más importante de toda Grecia. Se creó la Liga de Delfos, ¿ya? Y producto de que Atenas, como se dice, participó más en las guerras médicas, van a haber rivalidades entre los griegos, entre los espartanos y los atenienses. Ahora Atenas, como se dice, es la primera potencia naval. Atenas, no Esparta, Atenas. Como resultado va a levantar mucha envidia, ¿ya? Y no solo es que posea una gran fuerza militar, lo peor de todo es que genera el recelo de Esparta, porque la lucha ya no va a ser solo por la gloria, sino que la lucha va a ser comercial. Atenas se levanta como una gran potencia marítima y comercial, y eso es un peligro para Esparta. Y vamos a ver que más adelante se va a desencadenar en una guerra. Eso sería todo, nos vemos en una siguiente